Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Humano, lo Social, el podcast del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde hablamos con algunos de los protagonistas de este ecosistema dedicado a la investigación en humanidades y ciencias sociales. Cuando pensamos en transferencia del conocimiento, solemos imaginar laboratorios, patentes o tecnologías capaces de cambiar el mundo. Y sí, todo eso importa, pero hoy queremos plantear un nuevo desafío. ¿Y si llevamos demasiado tiempo mirando solo una parte de la transferencia? Porque hay otro tipo de transferencia que también transforma nuestras vidas, la que ayuda a diseñar mejores políticas públicas, la que mejora la educación, la que protege el patrimonio cultural, la que nos permite entender fenómenos como la desigualdad, la despoblación rural, la desinformación o los desafíos de la inteligencia artificial, la que fortalece la convivencia y la democracia. En las ciencias sociales y las humanidades, transferir conocimiento no significa necesariamente convertir una idea en patente. Significa convertir la investigación en decisiones mejor informadas, en instituciones más útiles, en comunidades más fuertes y sociedades más capaces de comprenderse a sí mismas. Sin embargo, aquí aparece una paradoja. Muchas veces sí existe impacto, pero no siempre sabemos verlo, o medirlo, o contarlo. Sabemos calcular cuántos artículos se publican, pero a veces nos cuesta explicar cómo una investigación cambia una práctica educativa, mejora una política pública o ayuda a una comunidad a valorar y proteger su patrimonio. Quizás el problema no sea que las ciencias sociales y las humanidades transfieran poco, quizás el problema sea que durante demasiado tiempo hemos reconocido mejor aquello que se parecía a una patente que aquello que se parecía a una sociedad más justa, una administración más eficaz o un debate público mejor informado. La buena noticia es que algo está cambiando. Cada vez más proyectos incorporan la transferencia desde el principio, trabajando con administraciones, escuelas, museos, organizaciones sociales, comunidades locales o ciudadanía. La investigación deja de ser algo que ocurre primero y se comparte después. Pasa a construirse con quienes estamos llamados a utilizarla. Por eso, en este episodio, el tercero del podcast Lo Humano, lo Social, queremos explorar una pregunta tan sencilla como ambiciosa. ¿Cómo hacemos visible el valor público del conocimiento? ¿Cómo demostramos que entender mejor la sociedad también es una forma de innovar? Porque el futuro no dependerá solo de producir más conocimiento, dependerá también de nuestra capacidad para ponerlo en circulación, convertirlo en acción y hacerlo relevante para la vida de las personas. Y de eso precisamente vamos a tratar de hablar hoy con nuestros invitados en el podcast Lo Humano, lo Social. Hoy me acompaña Michele Bosco, doctor europeo en Historia Moderna por la Universidad de Florencia y la Escuela de Altos Estudios Sociales y Humanidades de París, y que recientemente ha sido investigador visitante aquí con nosotros en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Michele es especialista en historia de la esclavitud y de las relaciones interreligiosas en el Mediterráneo de la Edad Moderna, y en esta conversación vamos a hablar de historia, cautiverio y diplomacia entre pasado y presente. Bueno, bienvenido, Michele. Buenos días, muchas gracias por esa invitación y un placer estar aquí. Igualmente. En los informativos escuchamos habitualmente noticias como la de ciudadanos europeos que han sido secuestrados en contextos muy distintos, como en el Sahel, en Oriente Próximo y otros, y cómo tras semanas o incluso días de incertidumbre, son liberados gracias a complejas negociaciones en las que intervienen gobiernos, servicios de inteligencia y redes diplomáticas internacionales. Estas son historias que parecen muy contemporáneas, lo son, marcadas por la geopolítica actual, el terrorismo, las crisis internacionales, pero si conocemos la historia, uno tiene la sensación de que en el fondo estos acontecimientos no son tan nuevos como pensamos. Porque ya hace siglos en el Mediterráneo también había secuestros, cautivos, negociaciones, rescates y personas que dependían de redes políticas, religiosas o incluso informales para recuperar su libertad. En esta conversación con Michele vamos a tratar de responder a la inevitable pregunta de hasta qué punto conocer ese pasado nos ayuda a entender lo que está ocurriendo hoy y, sobre todo, ¿puede la historia enseñarnos algo sobre cómo gestionar estos conflictos, cómo afrontarlos o incluso cómo pensarlos de otra manera? Bueno, tenemos una tarea ardua en esta conversación, Michele, con estas preguntas. Sí, la verdad que
son todas consideraciones muy pertinentes, encima llegan en un momento no podrían ser de mayor actualidad. Bueno, lo primero de todo, en realidad me gustaría de nuevo agradecer esa invitación, pero para mí es realmente un placer participar en una iniciativa como esa, porque yo creo que nos falta un poco intentar hacer un poco más de divulgación científica, porque y además creo que hoy es más importante que nunca intentar sacar un poco la investigación científica del ámbito estrictamente académico, que es algo que a veces nos cuesta un poco. Y también quizá hacer un poco la comparación con hechos de reciente actualidad nos ayudan también a acercar los estudios a digamos, especialistas históricos, en ese caso, a un público también más amplio. Uh-huh. Y efectivamente digo eso porque a veces tenemos un poco la sensación de que trabajamos sobre cuestiones muy especializadas, que a veces no nos contamos las cosas siempre entre nosotros mismos, pero es que esos temas que estudiamos a veces hablan directamente del presente, de problemas, como decías tú, muy actuales. Y eso precisamente ocurre no solo en el Mediterráneo, pero en el contexto geopolítico global moderno, ¿no? Actual. Yo soy especialista, como decías tú, de la esclavitud, del cautiverio, temas relacionados con las migraciones forzosas o no forzosas, y relaciones también entre religiones, entre culturas distintas. Son indudablemente fenómenos históricos, pero que, como decías bien, siguen interpelándonos hoy. Y precisamente para introducir un poco estos temas, me gustaría hacer referencias a hechos muy recientes, de verdad, que hace menos de 2 semanas. Seguramente todos todos habremos escuchado hace escasamente 2 semanas la segunda expedición de la flotilla que iba a llevar la ayuda humanitaria a Gaza ha sido secuestrada de nuevo, porque ya había pasado la primera vez, por el Estado de Israel, que por cierto ha sido un secuestro en aguas internacionales. Eso también hay que subrayarlo, porque vulnerando las leyes del derecho marítimo, ¿no?, internacional. Han secuestrado los barcos y la tripulación. Y hace unos días incluso hemos escuchado a una entrevista que le han hecho a un activista, Iván Soriano creo que se llamaba, que viajaba en esa segunda expedición de la flotilla y que también había sido secuestrado. Finalmente, tanto él como sus compañeros han sido liberados, pero escuchar su testimonio ha sido como, ¿no?, estremecedor y debería hacernos preguntar, yo creo, de por qué razón el Estado de Israel hoy goza todavía de esa impunidad, ¿no?, después de todo lo que llevamos y que ya muchos observadores califican de genocidio. Entonces, esa primera noticia de que la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza ha sido interceptada de nuevo por el Estado de Israel. Hablamos de piratería, ¿no? Decías tú, eso de ¿qué es eso de la piratería? ¿No? Es que suena a algo tremendamente lejano, suena a cosas que de un pasado olvidado para siempre. Seguramente muchos de nuestros oyentes habrán visto probablemente la película de Amenábar sobre el cautiverio de Cervantes en Argel, ¿no? O sea, hechos que ocurrieron en el lejano siglo XVI. Y sin embargo parece que no, porque de verdad, otra noticia de hace apenas unas semanas, el bloqueo del estrecho de Hormuz, que todo el mundo ahora sabemos de los problemas a nivel geopolítico que está produciendo, pero entre otras cosas está produciendo una reactivación de la piratería frente a las costas de Somalia, ¿no?, por el bloqueo del estrecho de Hormuz a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Es una noticia de hace poco. El auge de la piratería en Somalia está vinculado a la oportunidad generada por la crisis de Hormuz. Es una noticia del país. Y la Unión Europea está alertando precisamente por eso de un repunte, ¿no?, de esa piratería, de algunos grupos, digamos, de piratas que vinculados a esa crisis de abastecimiento, porque no se puede, ¿no?, circular por la... Y entonces 3 embarcaciones han sido secuestradas en manos de piratas, que digo, parecen cosas muy lejanas, pero... Y de hecho la Unión Europea ha reactivado un plan para mantener bajo estrecha vigilancia el tráfico marítimo en la zona. Pues podríamos seguir porque sí que quiero, probablemente eso han pasado hace ya algo más de un año, pero hace poco más de un año, precisamente hablando de secuestros, habíamos conocido otros 2 casos muy llamativos de secuestros. El primero es de una periodista italiana, Cecilia Sala, que estuvo presa en Irán durante 3 semanas entre el diciembre de 2024 y enero de 2025. Y el otro es de un profesor español de arqueología, que también estuvo retenido en Argel y llevado a Mali, que estuvo retenido durante casi una semana en enero de 2025. Fue secuestrado, en su caso, por una banda criminal y presuntamente, nunca se supo, pero para venderlo probablemente al Estado Islámico del Gran Sahara, que era uno de los episodios a lo que hacía referencia tú.
Pues en ambos casos, digamos, han intervenido los servicios secretos, ¿no? de sus respectivos países, y en tiempos más o menos rápidos han logrado su liberación, han logrado llevarlos de vuelta a casa. Yo insisto, yo aquí añado, eso me asumo yo la responsabilidad porque no hay, evidentemente no tenemos constancia. Yo me imagino que habrá sido a raíz del pago de algún rescate, me imagino que habrá, aunque claro, las autoridades siempre negaron haber pagado ningún rescate, ¿no? Y efectivamente, sí, fijaros que pocos días después, en el caso del secuestro del profesor español de arqueología, la ministra de Defensa del gobierno de España salió a declarar en los medios que los agentes del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, no pagaron ningún rescate para que el rehén fuera liberado. Insisto, probablemente es que no tenemos constancia de que se haya pagado o no, pero es verdad que normalmente esta suele ser la razón principal por la que se realizan esos tipos de acciones, y entonces es lícito suponer que se pueda ver. Pues en ese caso yo sobre todo quiero poner el foco en el carácter de opacidad, ¿no? El secreto con que se realizan estas cosas. Se hace probablemente, pero no se dice. Y un poco eso. Sí, bueno, seguiremos hablando de esa conexión entre el presente y el pasado. Situémonos otra vez en la Edad Moderna, ¿no?, de la que eres especialista. El Mediterráneo ha sido siempre una zona de contactos, de intensos intercambios, con mayor o menor conflictividad. Y también tendemos a pensar en el Mediterráneo como un espacio de choque entre religiones, ¿no?, precisamente. Y sobre todo, me refiero a esta época, la Edad Moderna, siglos XVI al XVIII. ¿Es una visión simplificada esta división del Mediterráneo como choque entre religiones? ¿Y hasta qué punto, por el contrario, pues también había convivencia, intercambios, colaboración entre las culturas distintas, ¿no?, que habitan este espacio? Es una muy buena pregunta porque incluso en el ámbito historiográfico ha habido publicaciones de años relativamente recientes que hablan del clash of civilization, ¿no? Es que es un tema recurrente también en cierta historiografía. Es innegable que el Mediterráneo haya sido, históricamente me refiero, ha sido caracterizado por un continuo movimiento y por cruces de poblaciones, y a veces eso se ha interpretado como un choque de civilizaciones, ¿no?, sobre todo en los momentos de mayor conflictividad, y eso es evidente. Pero también es innegable que a la vez ha sido un espacio de convivencia, digamos, de mezcla realmente, de hibridación cultural, si queremos. Evidentemente, sí, para contestar a tu pregunta, la idea del Mediterráneo como un espacio de choque entre civilizaciones, sí, es una simplificación, evidentemente, porque es una imagen cómoda. O sea, esa simplificación tiene un sentido, en realidad. Nos ayuda a interpretar, a veces nos ayuda a un poco situarnos, porque sobre todo en la propaganda, sobre todo de las fuentes que nosotros utilizamos, los historiadores, esta imagen permite perfectamente identificar rápidamente a un enemigo, ¿no?, al otro que a quien se le atribuyen todos los males, ¿no?, el culpable de todos los males, y es una cosa que hoy parece que algunos vuelven a sacar de vez en cuando. Pues la realidad histórica, en realidad, luego leyendo las fuentes, es mucho más compleja. Realmente es cierto que, sobre todo entre los siglos XVI y XVII, existió una conflictividad muy fuerte, sobre todo entre la monarquía hispánica y el Imperio Otomano. Me refiero, o sea, ya aquí los especialistas han puesto el foco sobre las guerras, sobre el corsarismo, precisamente el cautiverio, la esclavitud de la que yo me ocupo, y también eso, la propaganda religiosa, que ha hecho muchas veces poner el foco sobre la violencia, la guerra de religión, la cruzada, el espíritu de cruzada, que lejos de ser algo de la Edad Media, de las cruzadas, digamos por antonomasia, ¿no?, las más conocidas, pues es una idea recurrente durante toda la Edad Moderna. Pero, o sea, eso existió y no sería absurdo negarlo, digamos. Pero reducir el Mediterráneo únicamente a eso es un error, probablemente. Porque al mismo tiempo, lo que decías tú también, existían intercambios comerciales que nunca se han detenido. Ha habido siempre un flujo de, ¿no?, unos intereses comerciales y un flujo de mercancías y de ideas y de seres humanos también, que ha sido siempre constante. Entonces, la circulación de personas, de dinámicas también de convivencia cotidiana, ¿no?, e incluso admiración mutua
entre culturas distintas. Y de hecho, precisamente, o sea, no es lo mismo verlo desde Roma o desde Madrid que desde ciudades donde había un contacto más estrecho, ¿no? Entre, por ejemplo, en ciudades como Cádiz, como Málaga, Sevilla, Liorna, Venecia, Marsella. En esas ciudades las relaciones humanas eran como, digamos, mucho más estrechas y entonces la relación también se hacía como mucho más cotidiana. Y la realidad era más compleja que lo que uno podría pensar leyendo la tratadística, ¿no? Es que apelaba al discurso del odio, del discurso oficial y la confrontación religiosa. Pues los documentos que los historiadores solemos utilizar nos muestran en realidad constantemente intereses económicos que decíamos que eran transversales a esa supuesta frontera, ¿no? A la frontera por lo menos confesionales. Y es importante poner el foco en eso porque ya te digo, eso de la guerra santa entre cristianos y musulmanes es una idea que ha sido muy utilizada durante todos los siglos incluso de la Edad Moderna, pero en la práctica nosotros vemos actores sociales que actuaban también de una manera transversal y mucho más pragmática. Yo a veces digo que la verdadera frontera no estaba entre cristianos y musulmanes, sino entre mercaderes de esclavos y los propios esclavos que la esclavitud la sufrían. Había gente que la esclavitud la sufría y había otros que se enriquecían con ella. Entonces, o sea, hubo esclavos cristianos, eso sí, tanto en Argel, Túnez y Marruecos, pero también hubo musulmanes esclavizados en territorios cristianos. En ese sentido, fue un fenómeno totalmente recíproco, no es como, al menos en el Mediterráneo, no es como la esclavitud atlántica, que claramente es un fenómeno, ¿no? En el que los europeos han esclavizado a los esclavos, digamos, del subsahariano, sobre todo los negros de las regiones subsaharianas. Eso ha sido unidireccional, pero en el Mediterráneo es un fenómeno recíproco. Entonces, alrededor del cautiverio se desarrolló una economía, una auténtica economía. Había comerciantes, intermediarios, prestamistas, traductores, también transportistas. Mucha gente vivía de ese sistema. Uh-huh. Perdona que te pregunte un poco sobre la esclavitud, porque hablas de que sí, un fenómeno recíproco entre cristianos y musulmanes, pero ¿qué dimensiones tuvo un poco temporales y también en número de cautivos? ¿Hay unas cifras, no sé si aproximadas o exactas de lo que de esta cantidad, ¿no?, de secuestros y... Pues es realmente una tarea complicada poner cifras a eso. Lo intentó Robert Davis en un ensayo de hace ya unos años, 2001, que era precisamente Counting European Slaves, ¿no?, in the Barbary Ottoman World. Y en esa publicación él se refería sobre todo a los 3 siglos entre el año 1500 y el año 1800, que es mucho tiempo, y únicamente los esclavos que están recogidos en las listas de redención, que no son todos, evidentemente, no por variar, y cogía como el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental también. Pues ahí él hace una estimación de entre 1.200.000 individuos, solamente, o sea, de ambos, ¿no?, de ambas partes. Es una estimación probablemente a la baja, porque había muchos que se escapaban a estos, sobre todo porque se salían de que no estuvieron, digamos, dentro del circuito oficial de los rescates, que han dejado documentación, o a lo mejor sí la han dejado, pero es mucho más complicado acceder a ella, localizarla, porque se encuentra probablemente en los registros notariales de transacciones privadas entre particulares que algunas de ellas ni siquiera se han conservado. Entonces probablemente es una estimación a la baja. Uh-huh. Bien, luego seguiremos ahondando en cómo era el sistema también de liberación y demás, pero volvamos al tema de la conexión entre el pasado y los casos contemporáneos, como los que has mencionado, los secuestros, la guerra de Gaza, la flotilla, los conflictos en Oriente Medio, Irán, el estrecho de Hormuz. Bueno, esa conexión entre este presente, ¿no?, de esta actualidad, y lo que ocurría en la Edad Moderna, esa hostilidad marítima entre los imperios hispánico y otomano, entre otras cosas, que produjo la esclavitud. ¿Y cómo nos dirías que hay que relacionar estos ejemplos con el pasado? ¿Cómo ayudan, ¿no?, a que entendamos mejor, por ejemplo, para qué sirve la historia, ¿no? Que es un poco también uno de tus objetivos, ¿no?, como académico. Sí, o sea, creo que me preguntas un poco en qué relación existe, ¿no?, entre aquello que hemos hablado y los conflictos actuales, de cierta manera, ¿no? Eso es.
No sé, yo debo decir la verdad, no sé si los relacionaría porque es evidente que los dos mundos son muy diferentes. No es posible realmente comparar nuestra sociedad con la del siglo XVI y XVII y tampoco con la del XVIII. Aunque ya había empezado un poco a cambiar las cosas, pero en algunas cosas sí, otras menos. Entonces yo sería prudente, digamos, con las comparaciones. Pero creo que, o sea, por un lado, es verdad, no podemos establecer paralelismos, digamos así, no se puede simplificar, ¿no? Haciendo una comparativa con los siglos de la Edad Moderna y el presente, porque los contextos, como hemos dicho, son profundamente distintos. Sobre todo porque la sociedad en la que nosotros vivimos funciona de una manera muy diferente al antiguo régimen. Nosotros hoy, o sea, antes no existían categorías mentales que tenemos hoy como ¿no? O sea, los derechos humanos, la ciudadanía en el sentido moderno, ¿no? Actual del término, la igualdad ante la ley, o sea, que somos todos iguales, ¿no? Tenemos la igualdad de derechos, la secularización. Todo eso pertenece a nuestro mundo y no al mundo de los documentos que nosotros estudiamos. Pero dicho esto, sí creo, y para introducir un poco la última pregunta que me hacías, yo sí creo profundamente en que la historia sirve, estudiar la historia sirve sobre todo para poder contextualizar los fenómenos que vivimos y también para desarrollar un espíritu crítico que nos permita interpretarlos mejor. Hablabas de justo, hacía referencia a los secuestros en el Sahel, las negociaciones diplomáticas más o menos opacas, los conflictos en Oriente Medio que acabamos de mencionar, los discursos del odio religioso. A muchas personas, si solamente se paran a pensar eso, uno tiene la sensación de estar ante fenómenos completamente nuevos, pero ya lo hemos dicho, cuando estudiamos la historia descubrimos que había dinámicas que ya estaban presentes, o sea, son dinámicas que tienen raíces profundas y sobre todo había como mecanismos políticos de propaganda, ¿no? Y también emocionales, si quieres, que a veces reaparecen. Hay que sacarlos de la documentación, pero reaparecen. Entonces, uno podría pensar, porque eso se escucha mucho, ¿no? Se debe decir mucho, ¿no? A los que no se dedican a estudiar la historia como de profesión, se escucha esa mantra de que la historia se repite. Eso tampoco se puede decir porque no es verdad. La historia no se repite, pero o sea, no se puede predecir el futuro, entonces, pero sí que conocer el pasado nos ayuda a comprender mejor cómo funcionaban las sociedades humanas sin hacer simplificaciones. Por ejemplo, yo qué sé, hoy hablamos que eso es algo que probablemente deberíamos dedicar otro capítulo solamente a eso, hablando de migración, que es como los discursos que se hacen hoy sobre migración, el Islam, la seguridad y vincular la inmigración y el terrorismo, por ejemplo. Que eso sea, sobre todo yo soy italiano, en Italia ese debate de vez en cuando reaparece, ¿no? Y yo creo que es importante insistir en que, pues mira, por ejemplo, justamente sobre eso, identificar inmigración y terrorismo es claramente una simplificación artificial. Por ejemplo, yo recordaría que, no sé si nuestros oyentes recordarán, pero los atentados de París del Bataclan 2015, que ahora parece que ha pasado mucho tiempo, pero son hechos relativamente recientes, pues conviene recordar que muchos de los atentados de los aeropuertos, ¿no? En Países Bajos, todo lo que hemos sufrido en las propias capitales europeas, pues esos atentados que se calificaron correctamente de yihadistas ya, ¿no? Y que golpearon el corazón de Europa, todos esos atentados los han cometido ciudadanos europeos que habían nacido y crecido en Europa, que eran, digamos, tener la nacionalidad, o sea, con lo cual, digo, el problema no se resuelve levantando muros, ¿no? O cerrando fronteras. Entonces, eso del miedo al extranjero, el miedo al diferente, uno parece, pero realmente si te fijas en la documentación, no es algo nuevo tampoco. O sea, los historiadores encontramos discursos muy parecidos ya en el siglo XVI y XVII. Antes de seguir, hagamos una pausa. Cuando escuchamos la palabra innovación, solemos pensar en algo nuevo, tangible, visible, un dispositivo, una aplicación, una patente. Pero ¿qué ocurre cuando la innovación consiste en comprender mejor un problema o en ayudar a tomar una decisión pública más justa o en encontrar nuevas formas de participación ciudadana, de mediación cultural o de educación?
Quizás ha llegado el momento de ampliar nuestra mirada, porque muchas de las transformaciones que definen una sociedad no empiezan en una fábrica ni terminan en un mercado, empiezan en una pregunta bien formulada, en una investigación rigurosa, en la escucha de una comunidad o en la capacidad de entender mejor cómo vivimos juntos. Y eso nos lleva a una idea provocadora. Tal vez la gran innovación de nuestro tiempo no sea solamente tecnológica, tal vez sea aprender a usar el conocimiento para convivir mejor. Hay un tema muy interesante de tu investigación, ¿no?, que hablas a la hora de tratar el tema del rescate de los cautivos y los esclavos en la Edad Moderna, que dices que hemos pasado de una lógica de la caridad a una lógica de derechos, ¿no?, y que el rescate entonces no se entendía como un derecho, sino como un acto de piedad. Explícanos qué significa esto y qué cambios se han producido para que pasáramos, ¿no?, a una sociedad de derechos, ¿no?, y en este caso también sobre el trato a los secuestrados, ¿no?, en este tipo de actos. Sí, es una cuestión fundamental, sobre todo para que nos ayuda a entender la mentalidad de la época, porque por eso decir que no se pueden establecer paralelismos así de manera... ¿Por qué? Porque hoy nos parece normal que un Estado intervenga para rescatar a sus ciudadanos secuestrados en el extranjero, lo hemos visto con esos casos que hemos mencionado. Hoy consideramos que socorrer a los ciudadanos en estos casos es una obligación del Estado y, por otro lado, es un derecho del ciudadano. Pero, claro, en la Edad Moderna no funcionaba así, eso lo hemos dicho. El rescate de cautivos cristianos esclavizados en tierras musulmanas, que eso es porque secuestros había, prisioneros de guerra, eso va por otro camino, es otra cosa. Pero, en concreto, eso de los cristianos esclavizados en tierras de infieles, ¿no?, como se le llamaba, pues su liberación se concebía como un acto de caridad, de piedad cristiana. Los propios cautivos, cuando escriben cartas, tanto a las familias o al mismo rey, a los consejos o a los religiosos, apelaban a la compasión de los religiosos y de los fieles. O sea, no estaban exigiendo un derecho, estaban suplicando misericordia. Eso es hay que pensar eso. Y eso nos dice muchísimo sobre precisamente, ahora que hablabas tú, dice que ha cambiado pues nos dice mucho sobre la evolución histórica también del concepto de ciudadanía, del propio concepto de derechos, ¿no?, relacionados conectados a la ciudadanía. Porque, bueno, sería muy complicado probablemente retrotraer, o digamos, trazar el conjunto de razones que en el largo plazo llevaron durante un tiempo muy, muy largo, durante más de un siglo o siglo y medio, llevaron a pasar del modelo de la caridad al modelo de la asistencia del Estado, ¿no? O sea que hubo varias razones que concurren a explicar por ese cambio. Pero yo creo que básicamente podemos, digamos, probablemente lo podemos... sí, es un poco reductivo porque habría muchas cosas más, pero lo podemos sintetizar, lo podemos un poco resumir diciendo que eso se conecta directamente con los procesos de secularización de la sociedad, que es un proceso histórico también de larga duración y es un fenómeno que tiene que ver, o sea, que ha implicado varias sociedades europeas, no solamente ha pasado en España ni en Italia, pero claro, luego vemos hoy que hay como un renovado interés espiritual, parece ser. Entonces, digo, esto de la secularización tampoco hay que entenderlo necesariamente como un hilo rojo que directamente va de un punto al otro y que ya no tiene marcha atrás. Es mucho más complicado, pero en general sí, en Europa se pasó de una lógica basada en la caridad a otra basada en derechos garantizados por el Estado, y el Estado se hacía garante de esos derechos. Ahora intentaremos explicar un poco más cómo era todo este sistema de rescate, pero la Iglesia, las órdenes religiosas tenían un papel fundamental, aunque no solo ellas, porque había un interés económico detrás de estos rescates importante. Había, bueno, has hablado antes de cifras y del interés económico, había una economía del cautiverio. Bueno, explícanos un poco el sistema, quién se encargaba de rescatar a los cautivos, qué agentes intervenían. Sí, son varias cuestiones. Vamos un poco por orden. Te referías sobre todo al papel de las órdenes religiosas, ¿no? Sí. Que es evidentemente, sobre todo en el contexto ibérico, pero también en el contexto del sur de Italia, era un papel fundamental.
no los hemos mencionado todavía, pero había dos órdenes religiosas, los trinitarios y los mercedarios, que se dedicaban precisamente a hacer eso, que organizaron numerosas redenciones de cautivos. Ellos lo que hacían era recaudaban dinero, como limosnas entre los fieles, viajaban al norte de África y negociaban los rescates con normalmente con los propietarios, con los amos particulares o con el gobernador de Argel, de Túnez o de Trípoli o de Marruecos, o el rey de Marruecos. Me gusta sobre todo incidir en que estas dos órdenes religiosas no son, digamos, de la época moderna. O sea, fueron fundadas ambas, tanto los trinitarios como los mercedarios. Se fundaron en época de cruzadas, cuando todavía en plena época de la Reconquista, ¿no? En el caso de los mercedarios que se fundaron en la ciudad de Barcelona, todavía en 1218 concretamente. ¿Sabes? Que es una época en la Baja Edad Media en la que parte de la península ibérica todavía pertenece al estado bajo dominación islámica, y entonces uno podría pensar que está relacionado con ese, pero en realidad no es así, porque fueron órdenes religiosas, digamos, de la Baja Edad Media que se mantuvieron activas y tuvieron un papel fundamental durante toda la Edad Moderna. O sea, estuvieron muy, muy activas hasta todo el siglo XVIII. Siguen existiendo hoy en día, pero claro, evidentemente ya no se dedican a rescatar esclavos. Pues al margen de estas órdenes religiosas existía, que ya lo has dicho tú antes, toda una red mucho más compleja, ¿no? de actores formales o informales, o sea, más o menos institucionales. Por ejemplo, ya siempre desde la Baja Edad Media ya existía esa figura de los alfaqué, que es una figura que está reconocida incluso en las leyes de partidas, ¿no? de Alfonso X, que eran básicamente rescatadores de cautivos, se le podría llamar, ¿no? Pero también existían mercaderes especializados y luego, claro, todos traductores, incluso los renegados, que todavía no hemos hecho referencia a ellos, pero eran muchas veces ex cautivos que a veces, habiendo perdido ya la esperanza de ser rescatados, pues encontraban que la mejor opción para volver a hacerse una vida era cambiarse a la religión del enemigo, ¿no? Renegar, por eso se le llamaba así. Curiosamente, en las fuentes cristianas se le llama renegados a los convertidos del cristianismo, del catolicismo al islam, mientras que los que se convertían al revés del islam al cristianismo se le llamaba simplemente convertidos, ¿no? O neófitas, eso está clarísimo, ¿no? Y bueno, y también había como antiguos cautivos que también a veces ayudaban como fuente de información, sobre todo, ¿no? Para localizar a los cautivos o para incluso hacer de mediadores en los rescates. Y luego había comerciantes que vivían de manera más o menos estable en las ciudades portuarias del Magreb, que habían establecido sus negocios allí. Pues todos ellos podían actuar como intermediarios. En ese sentido, podemos apreciar algo que ya no soy yo el primero que ha utilizado esa expresión, pero que se ha detectado cierta, podemos decir, una diplomacia extraoficial, una diplomacia informal. Porque muchas veces, ¿por qué digo eso? Porque en ausencia de una red diplomática estable, ¿no? Una red, digamos, con consulados estables en estas ciudades, pues eran los actores no institucionales los que hacían circular información sensible, que negociaban los rescates o que facilitaban también los contactos entre las dos orillas, ¿no? Por eso también ya hemos mencionado lo importante que es el secreto, ¿no? La opacidad de las negociaciones, que era importante mantener el secreto, sobre todo cuando las personas que había que liberar eran nobles, oficiales del Estado o del ejército, o yo que sé, cargos públicos, incluso gobernadores. Si tenemos tiempo, voy a poner solo un pequeño ejemplo para que se entienda un poco, ¿no? Para poner nombres a veces y fechas a todos los que estamos diciendo. Por supuesto, los nombres siempre. Por ejemplo, te voy a citar simplemente el caso del Marqués de Valdecañas, que era en 1733. Se estaba tratando su liberación. El Marqués de Valdecañas era gobernador de los presidios de Orán y Mazalquivir, que entonces a la sazón eran, como se sabe, eran bajo dominio español. Pero, ¿qué había pasado? Que en 1708 los argelinos habían puesto el cerco sobre la ciudad de Orán y él, que era gobernador de Orán, había huido, había dejado su puesto y se había refugiado en Argel bajo falsa identidad.
¿Y por qué eso? Porque precisamente para que su estatus y su cargo público no encareciera su rescate, el precio que se le pedía. Entonces, pero claro, su madre, mientras tanto, iba escribiendo a los consejos de guerra y a los consejos de Estado porque quería saber si su hijo estaba vivo o muerto. Fijaros que, os he dicho, el cerco de los argelinos a Orán fue en 1708. Y esto acontece en 1733, cuando ya prácticamente ha sido recuperada. El año anterior ya había sido recuperada, pero no se podía ir porque no se sabía quién era. Entonces se le tenía que negociar los rescates de una manera sin decir quién era. Entonces, un agente del gobierno desde Alicante escribe: estoy disponiendo un navichuelo inglés para que pase a Argel a rescatar al dicho gobernador, y dice: me doy prisa a hacer estas diligencias porque en Madrid la marquesa madre de Valdecañas no ha tenido toda la prudencia en mantener el secreto, dice, y podría descubrirse en Argel ser el marqués, que en este caso, dice, de ninguna manera lo rescatarán. Me parece interesante ver eso del carácter de opacidad, ¿no? del que hablamos antes, que curiosamente sigue existiendo hoy, ¿no? Como hemos visto, oficialmente se paga un rescate, pero oficialmente no se dice. Y me preguntabas también de la economía del cautiverio, ¿no? Que si existía una economía, claro, sin ninguna duda. De hecho, es algo que la historiografía reciente ya ha puesto en relieve. Esa expresión de la economía del rescate es una expresión muy, muy acertada, que la debemos a Wolfgang Kaiser, que es un historiador franco-alemán, que es uno de los mayores expertos sobre estos temas. ¿Por qué hablamos de ese? Porque el cautiverio, como hemos visto, movilizaba enormes cantidades de dinero y generaba también redes económicas. A veces incluso, que es una cosa que precisamente se le debe a los estudios de Kaiser, se ha mostrado como una parte importante quizá del dinero que se utilizaba para rescatar a cautivos europeos, al final acababa regresando a Europa, precisamente a través de esos intermediarios, prestamistas, comisionistas, ¿no? Los comerciantes. Es decir, para un poco ir acotando, está claro que el cautiverio era una tragedia humana, pero también era un negocio para muchos. Y es importante recordarlo eso, creo, porque a veces también tenemos un poco la tendencia a romantizar quizá un pasado o interpretarlo únicamente en clave religiosa, mientras que los documentos muestran, como decimos al principio, esos intereses económicos y cálculos políticos y a veces simplemente pragmatismo, ¿no? Que constantemente entre una orilla y otra. Bueno, has hablado de unas cartas, hay una fuente importantísima para todo el estudio de estos cautiverios, que son los testimonios en primera persona de los cautivos a través de sus cartas, ¿no? que describen también la dimensión emocional, ¿no? del sufrimiento o al que están sometidos y cómo solicitan ayuda. Bueno, cuéntame un poco qué tipos de historias aparecen en estos documentos, en estas cartas, y hasta qué punto podéis saber si reflejan una realidad de sufrimiento o están hechas para convencer, para obtener ayuda, porque los cautivos tenían un papel muy activo, ¿no? en la búsqueda de su rescate, ¿no? propio. Por supuesto. Y bueno, eso que mencionas es quizá, bueno, probablemente la parte más humana y más bonita, diría yo, también de ese tipo de investigación. No sé, yo creo que durante mucho tiempo quizá los cautivos aparecían ya en la historiografía, no es la primera vez que estudiamos sus avatares, pero muchas veces aparecían como números al final, como datos, como estadísticas, o también como categorías generales, ¿no? Como los cautivos, los musulmanes, los renegados. Pero al final, cuando te acercas un poco y tienes la capacidad, la posibilidad de leer los testimonios que nos han dejado los protagonistas en carne y hueso de esa historia, allí todo cambia, claro. Aparecen allí un poco lo que decías tú, las vidas concretas. Entonces aparecen ya el miedo, la desesperación, la nostalgia, ¿no? Las estrategias también para sobrevivir. Por supuesto, la esperanza de volver a casa, lo primero, pero también las estrategias que adoptaban, ¿no? Ahora volveremos sobre ese asunto, porque tenían un papel muy activo, contrariamente a lo que uno podría pensar. Y claro, es innegable que estas cartas están escritas con la intención de convencer, ¿no? O sea, lo que hacían era intentar conmover, ¿no? Tanto a las órdenes religiosas o a los consejos de gobierno. Entonces muchas veces exageraban también el sufrimiento, ¿no? Precisamente para eso, para mover a compasión y para obtener ayuda, ¿no? Porque todo ello iba con que
O sea, gracias a que se recaudaba dinero de la limosna de los fieles, entonces había que mover a compasión. Pero yo creo que precisamente por eso son tan interesantes, porque también nos muestran cómo estas personas construían, ¿no?, un discurso emocional para intentar salvarse, que eso ya es de por sí un tema para mí muy interesante desde la perspectiva histórica, porque me interesa mucho insistir en eso, porque lo que decías tú hace unos instantes, los cautivos no eran sujetos pasivos, tomaban iniciativa, o sea, buscaban contactos, intentaban movilizar sus redes de contactos, todo lo que estaba a su alcance, todo lo que podían, o sea, por supuesto, aparte de escribir cartas, pero movilizaban unas redes familiares para intentar aunar el dinero lo más rápido posible. Entonces eran actores activos. Eso no soy yo el primero que yo probablemente, bueno, eso no lo he mencionado, pero me he formado en la Universidad de Palermo y allí he tenido a una profesora que ha sido mi mentora, mi referente, Giovanna Fiume, que me ha enseñado muchas cosas, tanto a nivel de conocimientos, de metodología, de rigor científico sobre todo, y también ella tiene una increíble capacidad interpretativa, ¿no?, de las fuentes. Pero yo creo que quizá una de las enseñanzas que más me han marcado, de las cosas que más me he llevado de sus enseñanzas, es quizá una de las frases que ella solía decir, que quizá uno de los mayores méritos de los historiadores es, ella decía, devolverle el megáfono a las hormigas. Que ella quería decir eso porque le quería a través de... O sea, la idea es sacar información donde a veces es difícil localizarla, pero cuando consigues sacar información desde los archivos escritas por las personas que normalmente no aparecen en los libros de historia, por eso devolverle la voz, ¿no? Porque normalmente es gente que se queda fuera de los grandes relatos, incluso en los artículos académicos. Muchas veces son cosas que luego al final quitamos de los artículos porque no hay espacio, porque no hay... Pero a mí me parece que es lo que más me gusta, es precisamente lo que intenta hacer la historia social. No sé si tenemos unos minutos, me gustaría leer aquí unos breves extractos. Te lo iba a pedir, porque creo que sí, que nos apetece escuchar alguna de esas cartas o testimonios que tengas a mano. Pues si tenemos tiempo, mira, voy a leer simplemente algunos 2 o 3, porque, claro, todo ello nace de la necesidad que tienen los cautivos de dar información sobre, primero, su localización, dónde se encontraban, cuánto pedían por su rescate, quién era su dueño, su amo, cuáles eran las condiciones que daban, si pedían a alguien a cambio, que era algo que suele ser sobre todo en el siglo XVIII, empezó a ser muy, muy frecuente, ¿no? Más que con dinero se les intenta intercambiar con otros esclavos. Y luego, claro, leer esas cartas, ya te digo, es una perspectiva privilegiada, ¿no? Porque la puedes leer la esclavitud a través de los ojos de las personas que la han vivido. Te voy a leer simplemente 2 o 3 ejemplos. Una de esas son cartas escritas por un cautivo en Tetuán en mediados del siglo XVII, Simón de Cubillas, ¿no?, se llamaba, y las escribe a su mujer pidiendo ayuda para pagar su rescate. Bueno, en esas cartas se lee, por ejemplo: «Esa te halle con la salud y gusto que deseas. Yo la tengo al presente, gracias a Dios, aunque son tantos los trabajos y miserias que estoy pasando que no sé por dónde comenzar», dice. «Pues a más de 12 meses no vestí camisa ni ropa, sino la propia con que captivé en esta mazmorra con 2 cadenas, a que estás sin ración ninguna mirando cuando algún cristiano y echándole los ojos a ver si me da algo», dice. «Me sacan a trabajar, me dan 2 panes de cebada diciéndome que envíe por dineros a España o que me corte porque, dice, no quiere creer mi pobreza. Y ansi pido a Dios me dé libertad o si no la muerte», dice. Luego dice, pocos meses más tarde, le escribe: «Me encuentro con tantos trabajos sin necesidad de nuevo que no sé por dónde comenzar. En esta mazmorra, enterrado en vida, tal, o sea, ni porque estoy en la berbería, pues vestidos, sino es que dice, no calce zapato ni media, y así podrás echar, dice, mi corazón afligido y desconsolado». Ahí como se nota claramente, bueno, lo que decíamos antes, había un deseo de probablemente conmover, pero es que hay que ponerse en las pieles de estas personas. No, seguramente ellos intentan
conmover, pero las condiciones tienen que ser realmente muy difíciles. Estoy padeciendo en esta mazmorra, enterrado en vida, padeciendo de hambre, pidiéndome lo que no tengo, cosas así, ¿no? Que no sé, dice que haya mayor desdicha en el mundo y permite el cielo de darme ánimo para sufrir esto y todo lo que su divina majestad me quisiera enviar, dice. Por ejemplo, bueno, ya hemos leído un poco las cartas las partes de estas cartas donde se ve la aflicción, sobre todo otros de los blancos privilegiados de los corsarios, magrebíes eran, aparte de los que vivían en las zonas costeras de España, eran por supuesto los sicilianos. Yo además soy siciliano, entonces es algo que cuando leo, cuando encuentro cartas de sicilianos, no sé, es como que la intento. Y precisamente también Giovanna Fiume en un brillante artículo ha sacado algunos de sus testimonios que son, de verdad, algunos son estremecedores, porque dice: solo Dios sabe cuánto he sufrido y sigo sufriendo, pues me encuentro esclavo en la región más triste de Turquía, y dice: Dios, por mis pecados, me envió a purgarlos a ese lugar, y noche y día no hago más que llorar y suspirar. Este también dice: me encuentro con 2 cadenas en los pies y zarandeado sin cesar, apaleado y maltratado de una forma que no puedo expresar. Yo las he traducido al castellano, pero en siciliano, como estaban escritas al principio, no sé, te dan como más que... se nos suele decir que somos muy teatrales, ¿no? Pero es que hay cosas que, como ves, se repiten, ¿no? Eso de que con 2 cadenas, evidentemente tenía que ser verdad. Pero me gusta también incidir, antes de terminar con ese apartado, en que no se encuentran solo quejas y peticiones desesperadas. Hay también en esas cartas, no sé, la resignación, se puede ver la resignación o el consuelo que se encuentra en la fe, porque dice: Dios castiga y corrige a aquellos a quienes más ama. Por lo tanto, dice uno de ellos, el hecho de que seamos castigados es señal de que somos amados. Y de esta tribulación, dice, más bien deberíamos alegrarnos en lugar de entristecernos. Y luego ya, nada, te voy solo la última, son 2 o 3 líneas, pero es que parece increíble, por muy increíble que pueda sonar, había algunos cautivos que, escribiendo a sus familiares, se muestran incluso más confiados que ellos mismos, o sea, y les animan incluso a no perder la esperanza. Por ejemplo, hay un cautivo español en Argel en el siglo XVIII que le escribe a su mujer que estaba embarazada, y son unas palabras realmente conmovedoras. Te las leo porque dice: me procurarás escribir, que mi único alivio es tener una de tus cartas, pues sabré por ella si has parido ya, y en caso de que no, que Dios nuestro Señor te dé un feliz parto, ya que yo no puedo asistirte en ese lance, pero mi corazón te asiste, dice. Yo creo que sentirás gran pena. Ten paciencia, le dice, que Dios no permitirá que estemos mucho tiempo separados, que yo tengo mucha esperanza. ¿Ves? Cuando lees estas cosas es como es... Cambia completamente. Totalmente, esa dimensión humana nos hace también, además, no sé, empatizar, ¿no? Y comprender y hacernos más preguntas también. Y yo te iba a preguntar también si había cautivas mujeres. No lo sé si eso se producía también de la misma manera. Por supuesto que las había, incluso eran muy apreciadas por varias razones, no tanto por lo que se puede pensar de los harenes, no tanto por eso, sino porque se solía pedir más dinero para las mujeres, normalmente. Entre los hombres, quizá los que más costaban, aparte de por el rango social que ocupaban o su estatus social, evidentemente era un problema de también los más jóvenes o que eran aptos para trabajos en las galeras precisamente, o en los arsenales o en la milicia. Para ellos se pedía mucho más dinero porque claro, podían ser, y de hecho en algunas ocasiones allí sí que me lo creo, que les pidieran de renegar, y de hecho algunos casos muy célebres, como el Capudan Pasha, que había renegados cristianos que se convirtieron en los jefes de la Armada Otomana, eso a finales del siglo XVI, y es que son casos muy conocidos, como son, yo qué sé, como Dragut, como Uluç Ali, que son que llegan incluso a desempeñar
los cargos más importantes en la flota otomana. Eso por lo que atañe a los hombres. Las mujeres normalmente solían ser utilizadas más como esclavas domésticas, en el caso de que, y las esclavas que son retenidas por un rescate, pues se intenta sacar como la mayor rentabilidad posible de su rescate también, porque normalmente eran menos, y de hecho aparecen menos entre la lista de rescatados, ¿no? Hay una aplastante mayoría de hombres, al menos en los rescatados de las órdenes religiosas, por las órdenes religiosas. Mientras que normalmente, te digo, los rescates de las mujeres se solían hacer o bien por intercambio, o bien se solían destinar a familias de particulares, con lo cual era mucho más complicado luego sacarlas. El salir. Y también muchos de estos secuestros se producían en el mar, ¿no? Y las mujeres es una de las razones no había por la tanta que presencia, hay, ¿no? En barcos. Por supuesto. Bueno, tenemos que ir cerrando esta conversación, me da pena porque se van abriendo más preguntas, pero bueno, ya habrá ocasión de profundizar en ellas. Quería preguntarte por la evolución de tus proyectos de investigación, ¿no? Has dedicado mucho tiempo al estudio, como decíamos, del cautiverio, de la esclavitud en el Mediterráneo, pero ahora vas a trabajar en un nuevo proyecto abordando un concepto que tiene cierta relación, pero que quiero que nos expliques por qué te interesa tanto, que es el concepto de extranjero, que también tiene un vínculo muy claro con la actualidad, ¿no? Con lo contemporáneo. Y creo que vas a hacer un recorrido a lo largo de varios siglos sobre este concepto y los derechos que lleva asociados, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto y por qué te interesa el extranjero. Bueno, es muy buena pregunta. Sí, efectivamente has dicho bien, mi último proyecto, todavía no estoy, o sea, es algo en work in progress, ¿no? Estoy empezando a trabajar en ello, lo estoy presentando a varias convocatorias ahora. No sé, yo creo que probablemente mi interés ahora en eso se puede explicar de dos maneras. Lo primero, porque estudiar estos temas hasta ahora me ha llevado a estar, lo que decíamos, constantemente en contacto con la violencia, ¿no? Con la confrontación, con el odio, con la violencia religiosa. Pero ahora lo que más me interesa es estudiar la convivencia, ¿no? Donde se pueden sacar ejemplos que ha habido en el pasado también de convivencia y de integración de minorías y de extranjeros, que no es lo mismo, porque luego ahora me detendré unos instantes sobre ello. No sé, quizá me gustaría, ya que he hecho referencia a mi pasado en la Universidad de Palermo, hace años, ya cuando todavía era un joven estudiante de grado, tuve la ocasión de escuchar a una profesora que nos dijo que aquellas investigaciones que suelen ser más bonitas, que tienen incluso que suelen tener más éxito, o que incluso que llegan a decir algo a un público también más amplio, ¿no? Son muchas veces las investigaciones que nacen de una pregunta que te haces tú mismo, no porque tengas que contestar a algo que te han dicho, mira, hay ese archivo allí, y entonces no, es algo que tú realmente quieres contestar. Y yo no sé por qué en aquel momento no entendí bien qué quería decir exactamente, pero ahora lo entiendo perfectamente. Han pasado años y no sé si tiene tanto que ver con que yo sea extranjero, quizá. Creo que no, porque realmente soy de la Unión Europea, estoy muy arraigado en España desde hace años. Entonces yo evidentemente no tengo nada que ver con el estatus de los extranjeros que empiezan a afincarse en España y empiezan a, digamos, ser incluidos en la sociedad de las finales del antiguo régimen, que es la parte que más me interesa. Entonces ahí está la clave de la respuesta. Yo creo que eso me interesa porque precisamente mirar hacia el finales del antiguo régimen es cuando se empiezan a producir los cambios entre la idea precedente de ciudadanía, a la que hablábamos, y de extranjería. Hay un libro en el que, digo, estoy empezando tomo, digamos, como punto de referencia, como punto de partida, algunas publicaciones recientes sobre temas realmente que parece que están muy poco relacionados unos con otros, pero yo creo que sí que están relacionados. Uno de ellos es un estudio maravilloso de Tamar Herzog, ¿no? Vecinos extranjeros, que creo que ya de 2006, pero luego fue traducido al castellano en 2011, si no recuerdo mal, y es precisamente sobre los derechos que van conectados a la ciudadanía en el Imperio Hispánico, precisamente en el momento en que España tiene que preguntarse quién es español, porque, claro, se había construido un imperio sobre varios continentes que ahora había aunado a gente muy diferente entre sí. Entonces todo el problema de los mestizajes, de los criollos, de eso por un lado. Y luego también siempre a finales del antiguo régimen hay otra publicación de otro investigador, de otro profesor, que es de José Miguel López García, que ha escrito un libro sobre la esclavitud precisamente a finales del antiguo régimen, y él hace una
un guiño, yo creo, un poco a eso que estamos, a estos temas que estamos, a este cambio, ¿no?, de mentalidad que se produce, porque en el propio subtítulo de su libro pone de moros de presa a negros de nación, dice. Allí se empieza a producir algo. Yo creo que está estrechamente vinculado siempre lo hemos dicho ya antes, con el proceso de secularización de las sociedades, porque se empieza a ver tanto a las minorías confesionales como a los extranjeros como, digamos, también como posibles actores de la nación, incluidos en la nación, en lo que empieza a identificarse como nación durante la mayor parte de la época moderna. Cuando te preguntaban de dónde eres, ¿no?, cuál es tu nacionalidad, tú decías que eras de Génova, porque habías nacido en Génova, o que eras de Barcelona porque habías nacido, pero no, eso de la nación, de los estados nacionales todavía no se había producido, no se había desarrollado. Pero empieza a haber, yo creo, un desliz, ¿no?, en ese precedente en la segunda mitad del siglo XVIII, en el que ya se van imponiendo necesidades económicas que hacen que desde los apartados del Estado se considere más útil incluir también a los extranjeros dentro del contexto económico. De hecho, había mucha flexibilidad realmente en la convivencia. Cuando ves tú, que eso es lo que más me interesa, que me gustaría poder sacar a luz con esa investigación, porque, digo, era mucho más flexible, ¿no?, de los discursos oficiales, ¿no?, esa convivencia que había extranjeros e incluso ex esclavos que luego empezaron a trabajar y estuvieron de alguna manera incluidos e integrados de algún modo en la sociedad. Algunos de ellos evidentemente no hacían trabajos digamos muy de despacho, ¿no?, como podrían, no llegaban a los peldaños más altos de la sociedad, pero por ejemplo muchos de los ex esclavos fueron llamados para construir las carreteras, las primeras vías, los caminos que llevaban de Madrid al norte, yo qué sé, cosas. Y me gustaría ver un poco entonces eso, los derechos de la ciudadanía, qué tipo de ocupación se le asignaba, un poco todas esas dinámicas, ¿no? Pues qué interesante, vamos, nos encantará que vengas a contarnos cuando vayas obteniendo los primeros resultados. Permitidme una pausa más. Hay una frase que aparece una y otra vez cuando hablamos de transferencia en ciencias sociales y humanidades. No siempre falta impacto, a veces falta relato. Porque los efectos de estas investigaciones suelen ser discretos, no hacen ruido, se parecen más a una mejora en una política pública que a un gran titular, más a una comunidad que recupere y valora su patrimonio que a una cifra espectacular, más a una decisión mejor fundamentada que a una revolución visible. Sin embargo, el hecho de que un impacto sea difícil de medir no significa que sea pequeño. Algunas de las transformaciones más profundas son precisamente las que pasan desapercibidas, las que fortalecen instituciones, crean confianza, mejoran la calidad del debate público o ayudan a una sociedad a entenderse mejor. La pregunta entonces no es solo cuánto conocimiento producimos, la pregunta es si somos capaces de explicar por qué importa. Quería ir cerrando con una pregunta que, bueno, un poco igual resume también toda la conversación de alguna manera, y vas a dedicarte en este último proyecto, como te has venido dedicando en los demás, a la divulgación a todos los públicos. Yo creo que, bueno, está claro que tú la valoras, te parece interesante, ¿no? Y sobre todo a partir de ese mecanismo de conectar el pasado con las situaciones actuales. ¿Qué opinas también, aunque es un tema del que podríamos hablar también durante largas horas, la introducción de nuevas tecnologías, ya no solo como metodología de trabajo para análisis de fuentes y de datos múltiples, como nunca se ha conseguido hacer hasta ahora, ¿no?, con la IA y otras digitalizaciones, sino como utilizarlas también para eso, para la divulgación, ¿no? Un poco que me cuentes un poco cuál es tu plan de divulgar la historia, ¿no?, a todos los públicos y por qué te interesa. Uy, sí, muchas preguntas, muchos temas. Muchas preguntas, pero bueno. Mira, voy a partir justamente de eso último que me preguntas sobre humanidades digitales, sobre quizá las herramientas que nos proporcionan las humanidades digitales y justamente en los ultimísimos tiempos estamos viviendo un auge de verdad asombroso de la inteligencia artificial y de las herramientas que nos proporcionan. Es verdad que, o sea, ya es imparable probablemente, ¿no? Estamos viviendo un cambio enorme, no hay...
yo creo que están transformando ya nuestra manera de acceder sobre todo a la información y yo creo de hacer búsquedas, que es creo lo más inteligente que le podamos pedir esas herramientas, porque lo que no podemos hacer es equivocarnos de cuál es el objetivo. No tenemos que confiar que encomendar a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías, hacer el trabajo del historiador en cuanto a interpretación, ¿no? Eso no, porque eso sigue siendo algo profundamente humano, yo creo, y tiene que ser así. Pero sí podemos encomendarle otras tareas que son como más mecánicas, eso suele decirse en muchos ámbitos, pero en este caso creo que es especialmente en el caso de los historiadores, a ver, que yo creo, no sé, quienes nos están oyendo probablemente serán historiadores también de profesión, habrá muchos, y yo creo que a quién no nos ha pasado eso, ir a un archivo durante una semana de estancia y a lo mejor te pasan los primeros 3-4 días buscando y no encuentras nada, y luego al final cuando ya te vas tienes que, hostia, es que me he quedado sin tiempo y tienes que pedir digitalización cuando encuentras el último documento. Pues a lo mejor yo imagino en un futuro relativamente próximo quizá unos archivos un poco mejor interconectados entre sí para que se puedan hacer búsquedas a través de palabras claves, pero no para buscar el fondo documental, como se suele hacer ahora. También existe ya la red de pares, evidentemente, los archivos nacionales, se está digitalizando ya mucho. Pero lo que falta es los marcadores que te permiten, un sistema de marcadores que te permitan buscar dentro del propio documento, no el título, sino que los personajes que aparecen en el documento, las fechas, los lugares, alguna palabra clave que esté relacionada o no con el título del documento, porque a veces a lo mejor, yo que sé, cartas de embajadores que hablan de asuntos y a lo mejor, ahí no vas ni a buscar porque no te lo imaginas que esté ahí, a lo mejor está. Cosas así, ¿no? Entonces, puede ser muy útil, pero tenemos que tener claro que la interpretación tiene que seguir siendo nuestra y de hecho también para poner marcadores es una cosa que solamente pueden hacer los seres humanos, ¿no? Y luego nada, ya un poco para cerrar, me preguntabas la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la historia, la divulgación histórica? Mira, se podrían contestar varias cosas. Yo, para ser más rápido, diría que quizá respondería algo muy sencillo, que la historia sirve para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Ya hemos dicho, no sirve ni simplemente para conocer el pasado como un acto así, porque si no tiene ningún interés, ni tampoco puede predecir el futuro, porque la historia, hemos dicho ya, no se repite, pero sirve para cuestionar discursos simplistas. Eso se conecta mucho con el problema de la divulgación, ¿no? Porque hoy ya vemos todo el problema de las fake news, ¿no? Es que son cosas que muchas veces hay gente que ya prácticamente su única fuente de información son las redes sociales, y es que hay que un poco... Es una forma de resistencia, ¿no? El estudio de la historia es una forma de resistir, ¿no? Frente a la simplificación y frente a los discursos del odio, ¿no? También. Y nada, la divulgación, pues yo sinceramente creo que todavía hacemos poca divulgación o la hacemos de una forma demasiado académica. O sea, como que nos contamos siempre las cosas entre nosotros mismos, que las estudiamos y que ya las sabemos. O sea, que hay que decirle a gente que yo creo que hay no estoy tan seguro sobre eso, pero creo que hay un interés social en realidad para conocer el pasado. Hay un enorme interés social, me atrevería a decir. Creo que sí que hay interés, pero es que se enseña y se divulga de una manera, creo, a veces tan... No sé, que claro, las pocas personas que a lo mejor pueden empezar a tener interés, luego dicen, pero qué pesados son estos, ¿no? Es que muchas veces a mí también me ha pasado. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Que si no lo hacemos nosotros, los historiadores, ese espacio lo ocuparán otras personas, harán con discursos de nuevo simplistas, con manipulaciones, con relatos ideológicos. Entonces es un trabajo que hay que hacer. Ya lo decía Joseph Fontana, ¿no? A final de los años 70, es un trabajo digamos duro, quizá difícil, pero merece la pena hacerlo. Bueno, pues muchas gracias, Michele, porque no has renunciado a la complejidad a la hora de explicarnos la historia que conoces bien, sobre la que trabajas diariamente, con método, buscando evidencias, fuentes. Y bueno, gracias por este esfuerzo por divulgar y por conectar, ¿no?, nuestro presente con el pasado y viceversa. Hasta otra ocasión. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias. Hasta la próxima. Ahora es el espacio para la entrevista de Marta Jiménez a jóvenes investigadores.
Os damos la bienvenida a una nueva edición de la sección llamada Temas que la sociedad demanda. En esta sección nos mostrarán sus trabajos principalmente personas que están estudiando un doctorado. A través de algunas noticias publicadas en medios fiables, una persona predoctoral nos contará cuál es su tema de estudio. Hoy nos vamos a basar en las siguientes noticias. Cuestiones que la ciudad demanda. Los jóvenes se polarizan, ellas de izquierda y ellos más conservadores. Noticias 4, 26 de junio de 2025. Negacionismo, bulos y descrédito institucional. La extrema derecha creció con la Dana y exprime los incendios. Eldiario.es, 24 de agosto de 2025. A raíz de toda esta información, presentamos hoy a José Javier Fernández, predoctoral en el Instituto de Filosofía del CSIC. Hola, José Javier. Buenas. ¿Qué tal? Bienvenido y gracias por tu participación en este podcast. ¿Nos puedes contar un poco tu trayectoria, lo que has estudiado? Sí, muchas gracias. La verdad es que cuando terminé el bachillerato no sabía muy bien qué hacer y como tengo un poco de indecisión, no sabía si estudiar filosofía, ciencia política y economía, y tuve una suerte increíble porque justo en mi año salió un triple grado en la Rey Juan Carlos de 7 años que me permitía estudiar las 3. Entonces tuve la suerte de estudiar las 3 carreras que quise en un mismo plan formativo, digamos, ¿no? Que me ahorraba unos cuantos años de paso. Y luego nada, estudié ya luego un máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial, que era un nombre así un poco pomposo, pero bueno, es un máster de Filosofía Política, resumiendo. Y ahora estoy aquí. Bueno, todavía te han quedado más ganas de estudiar, por lo que veo. Sí, sí. ¿Cuál es el título de tu tesis? Pues mira, el título de la tesis se llama, es provisional, no es definitivo, pero se llama La batalla cultural del populismo de derecha, que básicamente, es un nombre que intenta aglutinar los diferentes intereses que he ido teniendo a lo largo de toda mi formación académica prácticamente. Bueno, pues es un tema interesante que está creando pues un amplio debate en la sociedad. ¿Por qué elegiste este tema de estudio? ¿Qué te llevó a ello? Pues la verdad es que siempre suelo contar que más bien el tema casi me elige a mí, porque realmente es un tema de hiperactualidad, ¿no? Al final el populismo de derecha, o también si se quiere el auge de la ultraderecha o la extrema derecha, pues es un tema de rabiosa actualidad, ¿no? Casi diría, casi que desgraciadamente, ¿no? Desafortunadamente. Y de alguna forma, dado toda mi formación académica, sobre todo en ciencia política, veía muy relevante el tener que ahondar en ese tema de estudio, ¿no? Y por eso también mi enfoque siempre, porque al final mi formación es multidisciplinar o interdisciplinar, y creo que yo intento hacer lo mismo en mi tesis doctoral, ¿no? Porque al final intento abordar la tesis desde una perspectiva de filosofía, o concretamente filosofía política, pero también desde una perspectiva de ciencia política, también desde una perspectiva de sociología, e incluso ahondando un poco más, particularmente, analizo mucho, particularmente, por qué los hombres se sienten más atraídos por estas ideologías ultraconservadoras, ¿no? Que es un poco también una de las noticias que leías. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo relacionas un poco tu tesis con las noticias anteriores? Sí, pues uno de estos puntos clave diría que es este, ¿no? ¿Por qué las chicas tienden a ser más de izquierdas, sobre todo las chicas jóvenes, y por qué los chicos tienden a ser más de derechas o de ultraderecha, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver con otro enfoque que también le doy, que es los estudios de Internet, que precisamente lo que intentan explicar es las dinámicas y de las narrativas y comunidades digitales y las dinámicas de las redes sociales, que creo que influyen mucho en que de alguna forma haya una cámara de eco, que esté separada por géneros entre chicas y chicos. Y creo que cada vez parece que va a más, que cada vez esta cámara de eco se está haciendo cada vez más grande. Espero que no sea insalvable, pero se está haciendo más grande. ¿Y por qué crees que se está haciendo más grande desde el punto de vista de la filosofía, de la sociología, tú crees?
Pues bueno, habría que explicarlo mucho, pero bueno, fundamentalmente yo creo que los algoritmos de las redes sociales están fomentando mucho una dinámica de confrontación y de polarización en redes sociales. Particularmente hay muchísima literatura científica al respecto que evidencia que Twitter es particularmente, vamos a decir, polarizante, en el sentido de que ni siquiera el algoritmo premia el algoritmo que te gusta, sino que más bien premia el contenido que te va a generar algún tipo de interacción. Y normalmente esa interacción va a estar, lo que se conoce en sociología como afectivamente cargada. Es decir, que tú vas a entrar al tweet cabreado y listo para decir, eres tal, eres cual o tal cual. Entonces, esta dinámica hace que casi siempre las posiciones medias y racionales no tengan visibilidad ninguna, porque lo que se premia es el contenido novedoso y hostil. Y, por ejemplo, esto pasa también en TikTok y en Instagram, en menor medida probablemente, pero es la misma dinámica. Las opciones medias, racionales, moderadas y que promoverían un debate sosegado y deliberado, eso no interesa, ¿no? No interesa. Más bien lo que te interesa es aquello que genere que tú vayas a poner un comentario, que vayas a hacer un vídeo en respuesta. Y entonces eso crea la sensación que ese de que todo el mundo crezca, ¿no? Es como que todo el mundo se está extremando. Entonces tienes que tomar posición, porque si no vas a ser un equidistante ante esta flagrante injusticia social, ¿no? Que no estoy aquí hablando de la equidistancia ni haciendo un alegato a ello, pero sí que es verdad que todas las posiciones medias escasean en Internet. Y creo que eso sí que es importante para explicar la polarización de los jóvenes. ¿Eso es lo que se viene llamando batalla cultural? Bueno, no exactamente, pero digamos que la batalla cultural tiene mucho que ver en esto, porque al final la batalla cultural, simplificando muchísimo la definición, podríamos entenderla como una especie de conquista del sentido común del tiempo de la época o de una generación, ¿no? Entonces, en redes sociales, si realmente existen dos posiciones, que es mi endogrupo y el exogrupo, el nosotros y el ellos, pues al final lo que vamos a intentar es que nuestros nosotros estén legitimados, ¿no? Porque al final no importa tanto la cantidad de personas, sino quién lleva la razón, quién está legitimado moralmente para hablar en nombre del bien o de la justicia. Y eso es la batalla cultural. El cambio de significación, el cambio de legitimidad, conseguir que ciertos temas varíen en cuanto a qué es legítimo o qué posiciones son legítimas respecto a qué debates, ¿no? Y eso está apoyado por las redes sociales. Bueno, digamos que esto sucede en las redes sociales. Es el canal, ¿no? Es el canal, son las redes sociales. Claro, las redes sociales son como el elemento fundamental. Pues normalmente suele ser, ocurre algo y ya hay algún influencer de turno que va a decir una opinión. Si tiene mucha visibilidad esa opinión, y normalmente, como he dicho antes, suele ser una opinión bastante extremada en muchos aspectos y muy afectivamente cargada, lo que va a generar es mucha viralización de ese mensaje y muchas respuestas e interacciones de otros influencers a su vez. Y entonces ahí es donde empieza la batalla cultural, porque ahí es cuando tú de repente tienes que decir, pues no, esto es machista, esto es misógino, o dices, no, esto es progre, esto es woke. Y entonces ahí de repente tienes que hacer una toma de posiciones. Y ahí es justo exactamente donde la batalla cultural empieza a cambiar el sentido común de la gente, obliga a la gente a posicionarse y dónde cree que es legítimo estar, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eso tiene que ver con las comunidades virtuales, la machosfera, All Right. ¿Cuál es la relación de la machosfera con la batalla cultural? Pues es una pregunta muy interesante. Digamos que esta lógica del endogrupo y el exogrupo genera comunidades virtuales. Estas comunidades virtuales normalmente, o eso dice la literatura, y a mi juicio también mi experiencia en redes sociales, que ya digo que llevo unas cuantas horas encima, es que suelen estar vinculadas afectivamente, es decir, comparten expresiones en el mismo sentido afectivo, es decir, no tienen por qué compartir exactamente todo el contenido ideológico, sino más bien una determinada carga afectiva sobre la realidad social. Por ejemplo, hay muchos hombres que están cabreados y resentidos,
y lo que necesitan es volcar ese resentimiento en las redes sociales con otros hombres que también estén resentidos y donde se vayan a sentir comprendidos, no necesariamente en un nivel racional, pero sí al menos afectivo. Vale, entonces eso es lo que se viene llamando la machosfera, ¿no? Claro, la machosfera son, de hecho, esta esfera, que normalmente se llama esfera a casi toda comunidad virtual, a grosso modo, que existe en Internet, ¿no? Como una esfera social, porque tienen estas cámaras de eco y eso se le llaman esferas. Entonces digamos que son todos estos hombres resentidos que comunican todos a la vez cuánto les han hecho sufrir sus mujeres o cómo deben de ligarse a las mujeres o también por qué las mujeres no están con ellos. Entonces ahí es donde empiezan a ver las diferentes también luego subculturas que hay dentro de la machosfera, que es muy variada y variopinta. Uh-huh. Y de eso habla la serie Adolescencia, claro, por ejemplo, ¿no? La serie Adolescencia, por ejemplo, creo que ilustra muy bien gran parte de estas dinámicas, particularmente aquella subcultura que se ha venido a denominar incel, que viene de involuntary celibate, es decir, célibes involuntarios, gente que no puede tener relaciones sexoafectivas porque no puede, entre comillas, porque no puede encontrar pareja, ¿no? Vamos a decir. Porque no dan como el nivel, digamos, algo así, ¿no? Bueno, para ellos incluso es todavía peor, porque si solo fuera una cuestión de nivel, bueno, ni tan mal, porque se podría mejorar. No, digamos que ellos llevan una cantidad de teorías sociobiologicistas absolutamente pseudocientíficas, que no tiene casi ninguna carga, pero lo importante no es que tenga evidencia científica, sino que para ellos se les presenta como real, porque para ellos su condición genética les imposibilita a tener pareja sentimental, romántica o sexual, de ningún tipo. Y el principio siempre se empieza por la altura. Para ellos, si no mides más de 1,80 o al menos 1,80 es imposible. Y si mides 1,75 lo tienes muy difícil y cosas así. Y luego es que mi cara hace... Pues el acné, por ejemplo, también es muy típico en adolescentes. Ya hace que me sea imposible, no sé qué. Entonces tienen un montón de discurso autolesivo. Y en el fondo acaban desarrollando una ideología absolutamente nihilista que hay quien la instrumentaliza para hacer el mal. Por ejemplo, hay gente que alienta a que hagan lo que se han venido a denominar revoluciones ínceles o alzamientos ínceles, que desgraciadamente, por ejemplo, me estoy acordando de varios atentados en Estados Unidos. El primero, el más conocido quizás sea el de la Isla Vista, creo que es, en California, en 2014, de Elliot Rogers, que fue un chico de 14 años que de repente fue a un centro de yoga, creo, y empezó a abrir disparos de forma indiscriminada. Y dejando previamente un manifiesto con su motivación y su ideología, que no es poca broma. Yo te digo. O sea que los ínceles son, repíteme... Los ínceles son aquellos célibes involuntarios, de ahí como es el nombre, que están frustrados sexualmente porque no pueden tener una pareja sexual, romántica o afectiva. Normalmente no. En el 99,99% de los casos, heterosexualmente hablando. No encuentran una mujer con la que querrían tener una pareja, ¿no? Con la que querrían desarrollar una vida en pareja. ¿Esto tiene que ver con la teoría del 80-20? Tiene que ver mucho, porque al final ellos se sienten a sí mismos en el 20% malo, perdón, en el 80% malo de los hombres. Porque habría, según ellos... digamos que la sociedad divide a las mujeres y a los hombres en guapos y feos, ¿no? Vamos a simplificarlo muchísimo, ¿no? Ellos llaman alfas y betas. Entonces, las mujeres alfas son, a su juicio, más o menos un 80% de las mujeres. Y los hombres alfas son aproximadamente un 20%. Entonces... evidentemente, las cuentas no salen, ¿no? En su mundo. O sea, yo lo tenía como... A ver si estoy confundida. El 80% de las mujeres solo quiere estar con el 20% de los hombres. Que son los alfa. Exacto. Que son los alfa. Exacto. ¿Y todos los demás son ínceles? No, son betas. Entonces, ahí es donde entra el juego de que algunos betas pueden emular ser alfas. Pues, por ejemplo, ellos dicen, con dinero. No se es feo, se es pobre. Por ejemplo, es una clásica narrativa de Internet, ¿no?
Pero si no tienes ni dinero ni belleza, pues eres peor que un beta. Eres un incel. O sea, porque ni siquiera tienes acceso al 20% de las mujeres beta. No tienes a nadie. Por eso ellos tienen esta ideología tan nihilista. Esto es muy duro, ¿eh? Pregunto, ¿hay mujeres ínceles? Sí, las hay. De hecho... Menos, según esta proporción. Y ¿no? prácticamente inexistentes en la red. O sea, en la red no vas a encontrar mujeres que se autoproclamen ínceles, pero es curioso porque el primer sitio incel, que era un blog de, no sé, de los años 2000 tardíos, 2008, 2009, lo crea una mujer, que particularmente era, no sé si lesbiana o bisexual, y simplemente quería canalizar su frustración sexual, porque también hay muchos estudios que evidencian que a muchas mujeres lesbianas en la adolescencia les cuesta encontrar muchas parejas. Entonces también hay muchas ínceles, sobre todo cuando son homosexuales. Pues digamos que ese es el origen de los ínceles. Lo que pasa es que evidentemente el sitio se empezó a llenar de chicos frustrados, adolescentes, heterosexuales, y colonizaron la palabra, realmente. Bueno, muy duro, ¿eh? Muy duro. ¿Cómo podemos canalizar todo esto? Bueno, por suerte, creo que ha contribuido mucho al imaginario social, por ejemplo, series como Adolescencia, para que por lo menos la gente sepa como mínimo que existe este problema, ¿no? Que es un problema real y que en el fondo lo que hay que hacer es, de alguna forma, atender las demandas afectivas de muchos jóvenes. Porque en gran medida la machoesfera en general se explica por las carencias afectivas de los hombres. Está claro. Porque normalmente se les, digamos que nos socializamos en una cultura en el que nuestro ideal de masculinidad, al que queremos alcanzar y en el que de alguna forma se nos premia socialmente a alcanzar, no nos deja abrirnos emocionalmente. Y eso genera muchas carencias que habría que resolver de mejor manera que decir de forma muy resentida que es culpa de las mujeres y el feminismo. Por supuesto. Que darle un poquito de educación afectiva. Para mí, para mí sería muy importante y es un punto absolutamente que precisamente central. Es lo que están quitando en colegios y en entornos cuanto más machistas más, ¿no? O yo qué sé. Sí, bueno, ahí el debate, digamos que habría que hilar muy fino las posiciones, ¿no? Pero lo que está claro es que al final la educación afectiva, si tenemos en cuenta luego cómo está montada la educación, que desafortunadamente cada vez está más montada para una educación que sirva para una colocación empresarial posterior, pues la dimensión afectiva suele ser más bien, en el mejor de los casos, un lastre formativo. Y eso es un problema. Joder, pues peor me lo pones. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues no lo sé. En esto sí que aquí ya se sale de mi marco. No tanto por la propuesta de soluciones. Tenemos que esperar a que sigas con la tesis y que la termines. A ver, al final no es tanto por lo propositivo, que sí que tengo algunas cosas propositivas, sino porque además es en el marco de la educación. Se escapa totalmente. Por supuesto. Bueno, y en todo esto, ¿qué importancia tiene la desinformación? Vital. Es súper relevante. Deepfakes, algoritmos, inteligencia artificial. Sí, mira, en la batalla cultural lo importante no es tener razón, como he dicho en un sentido de demostrar el mejor argumento y tal. No. Lo importante es que de alguna forma se cree un marco en el que parece que tienes la razón, incluso aunque no la tengas. Por ejemplo, es muy típico coger algo absurdamente falso sobre un rival político, ¿vale? Alguien que es supuestamente, pues si es alguien de derechas, un líder político de izquierdas, que es normalmente suelen ser cuentas parodias, ¿no? Y entonces llega alguien y dice, ¿veis? Es una idiotez. Pepito Grillo es un idiota, es un imbécil, o no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Sí, incluso insultos, ¿no? Por supuesto. El insulto es lo mínimo. Entonces, coge y dice, no, es que eso es una tontería muy grande. Y le dice a alguien abajo,
que de hecho en Twitter existen las notas de la comunidad, que están precisamente intentando combatir, en principio, la desinformación. Y dice alguien, no, eso es una cuenta parodia o es falso. Y entonces el tío dice, ya, pero podría ser verdad. Esto es lo importante. No que sea verdad o no, sino que el relato te haga crear una especie de marco hermenéutico desde el que tú explicas la realidad. Porque en el fondo lo importante no es lo que pase o no, sino que cuando pase ya tengas un discurso que decir. Eso es lo importante. Y esa es la batalla cultural. Y la desinformación, hay gente, hay grupos, particularmente se sabe que, por ejemplo, en las elecciones de Trump de 2016, ciertos fondos rusos incentivaron la creación de bots en Facebook y en Twitter para hacer agitación y propaganda a base de desinformación para que la gente se adhiriera a sus posiciones. O sea, la desinformación no es un tema nada baladí. Es muy importante porque al final retroalimenta positivamente ese marco de interpretación con el que abordamos los sucesos políticos. Bueno, me dejas muy por el suelo. Dime algo bueno, dime algo positivo de todo esto. Bueno, dame una esperanza. Bueno, yo, por ejemplo, tengo esperanza, de alguna forma. ¿En qué sentido de esperanza? Yo en este momento no sé qué decir. ¿En qué sentido de esperanza? Pues por ejemplo, porque de alguna forma las redes sociales también han democratizado bastante el contenido formativo, educativo para los jóvenes, y también nos posibilita tener debates globales y enterarnos de muchas cosas que están pasando en diferentes puntos. El problema es que los algoritmos, como he dicho antes, están fomentando activamente una serie de contenido polarizante y hostil, en el fondo. Entonces, yo lo que abogaría es, de hecho, usar más bien esa agitación y propaganda en nuestro beneficio. Es decir, en el que participar. Sí, claro. Como mínimo, lo que mínimo se me ocurre es no abandonar la batalla cultural, ni abandonar las redes sociales, aunque ciertamente hay algunas, como por ejemplo particularmente Twitter o actualmente X, que son realmente estomagantes y de mala digestión. Y bueno, evidentemente quien no quiera estar, que no esté. Pero sí que es verdad que yo creo que seguir participando en la batalla cultural, por ejemplo, los influencers que se sientan, por ejemplo, progresistas, es muy importante. ¿Y cómo se coarta? Pues usando plataformas que, por ejemplo, no tengan algoritmos sesgados para favorecer este tipo de mensajes. Recomiéndanos algo bueno para escuchar. Pues mira, yo por ejemplo... Como siempre aquí, la respuesta en la cultura, ¿no? Aquí mismamente tengo un compañero en el Instituto de Filosofía que se dedica a ser influencer y es divulgador, que se llama Infusión Ideológica, que está en casi todas las redes sociales, en plan Instagram, Twitter, YouTube, etc. También está en X. Y en general él pertenece como un movimiento que se llama Pantube o Pantube, que lo que pretende es canalizar esa dimensión algorítmica, en vez de disgregarla en diferentes personas que no tienen relevancia ninguna, canalizarla entre ellos para que tengan mucha más visibilidad. Por ejemplo, también está el proyecto Brothers, que está un poco enmarcado en este ámbito, que lo que intenta es precisamente atender las carencias afectivas de los jóvenes. También te puedo mencionar, por ejemplo, a Aime Román, que es una divulgadora fantástica sobre filosofía, género y también sobre todas estas cuestiones que hemos mencionado, sobre ínceles, machosfera, y que se toma muy en serio los grises. Y tiene su propio podcast también. Estupendo. Recomiéndanos alguna serie, algún libro, algún podcast, aparte de los youtubers, por supuesto, que has dicho, pero... Bueno, a ver, realmente la que más recomiendo seguro es Adolescencia. Sí, Adolescencia nos dio a todos en el corazón. Yo te lo digo, vamos, ya a nivel personal. Sí, al final es una serie que creo que retrata muy bien muchas cosas y que sobre todo sirve, yo creo, a los padres que entiendan cómo funcionan los ordenadores o las redes sociales, que a veces es como una especie de caja negra en la que no se sabe qué está pasando, ¿no? Que en la serie creo que sale muy bien, ¿no? Sí, mi hijo era normal y al día siguiente él se la lleva a la policía, ¿no? Y es como, bueno, pero es que pasaba muchas horas en el cuarto y ahí hacía algo. Eso es lo que hay que ver. Eso. Y creo que quizá para ver este problema
de dinámicas, de algoritmos, etcétera, está muy bien el documental de El dilema de las redes sociales, que paradójicamente es de Netflix, porque también usa algoritmos y tal. ¿Por qué dices paradójicamente? Porque también usa un algoritmo que retroalimenta un tipo de pauta. ¿Por ser de Netflix? Sí, por ser de Netflix. Bueno, estas cosas hay que decirlas, claro que sí. Pero me parece aún así bueno, ¿eh? O sea, aunque me parece paradójico que lo haya producido Netflix, esté en su plataforma, me pareció muy bueno y muy relevante, y que además menciona muchos investigadores muy punteros en precisamente las problemáticas de los algoritmos, inteligencia artificial y redes sociales, cómo transforman la identidad de las personas, de los usuarios. Uh-huh. Y al final podemos hacer cosas. Además está muy bien porque podemos hacer cosas para evitar radicalizarnos en redes sociales. Porque esto es una cosa importante. Bueno, ya para terminar, que desgraciadamente tenemos que ir terminando porque ha sido muy interesante todo lo que nos has contado, cuéntanos dónde te podemos seguir a ti, si tienes algo publicado, dónde podemos seguir escuchándote. Pues, bueno, ahora mismo creo que he publicado así como en oficial no hay nada, a pesar de que tengo varios TFGs y TFMs que creo que están en los repositorios de las universidades. Y tengo lo que se dice en ciencia, en prensa, que es como un capítulo de libro que está pendiente de publicarse, básicamente, precisamente sobre la machosfera, en el que trato un poco de explicar cómo este agravio masculino acaba convirtiéndose en narrativas antifeministas, ¿no? Y también en muchos casos misóginas en Internet. La verdad es que no sé cuándo saldrá, pero sí que sé que es coeditado con compañeros. Estaremos pendientes y lo traeremos por aquí, seguramente, cuando esté disponible. Y luego también, si me queréis seguir en Twitter y en LinkedIn, estupendo. José Javier Fernández del Barrio, en ambos. Con eso por ahí me encontráis. Bueno, pues muchísimas gracias, muy interesante. Nos has abierto a todos una ventana para seguir reflexionando sobre estos temas. Nada, a vosotras por invitarme. Gracias, hasta luego. Nos despedimos con la última sección, la entrevista de Salomé Zurinaga a técnicos y técnicas de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Hola, hoy tenemos con nosotras a Cristina López Rodríguez. Ella trabaja como ayudante de investigación de OPIS, concretamente en el Instituto de Historia, a su vez en el Departamento de Arqueología y Procesos Sociales, y concretamente es en el Grupo de Investigación de Prehistoria Social y Económica del CSIC. Eso es. Sí. Bueno, yo estoy realmente en el grupo de Ignacio de la Torre y trabajo con él en el Laboratorio de Arqueología del Pleistoceno. Vale, porque el laboratorio, que es el famoso LAB, ¿no? Eso son estas siglas de Laboratorio de Arqueología del Pleistoceno que comentas, pero ¿está dentro de este grupo de investigación? Está dentro vale, de... Es que fuera que es una cadena así como larga para ver el organigrama de funcionamiento. ¿Y cómo llegas a este departamento? Porque entiendo que no es por contrato, sino que estás aquí con una oposición al ser, ¿verdad?, ayudante de investigación. Sí, bueno, yo tuve la suerte de sacarme hace relativamente poco una plaza de funcionaria a través de una oposición. Y bueno, pues gracias a uno de mis codirectores de tesis, que trabaja también, él es funcionario del CSIC, y entonces yo terminé de leí la tesis y a los días salió el enlace a la convocatoria, me lo pasó y bueno, dije por probar suerte, vamos a ver qué tal y sí, pues al final pues terminé aquí. Pues enhorabuena por ello. Gracias. Oye, y una cosa, claro, el laboratorio se dedica a la investigación sobre la evolución humana, ¿verdad? Eso es. Bueno, entre ellos, efectivamente, el investigador principal es Ignacio de la Torre. ¿Tú estás adscrita a algún proyecto en concreto con él o...? Yo estoy como responsable del laboratorio, como responsable del lab y estoy trabajando con él, es el IP del proyecto y sí, estoy adscrita a su proyecto. Vale, de acuerdo. Mira, y Cristina, ¿cuál ha sido tu trayectoria académica antes de llegar aquí al CCHS, al CSIC? Pues yo nací en Granada y realmente me licencié allí en Historia, en la Universidad de Granada. Y siempre me ha gustado mucho la arqueología, yo tenía claro que me quería dedicar a la arqueología, entonces la licenciatura la fui encaminando con optativas y con libre configuración a asignaturas de arqueología y luego pues me decidí también a hacer allí el máster de arqueología. Y luego,
quise continuar formándome y me hablaron de una disciplina que era la traciología, que bueno, para mí pues, en aquel momento pues, me llamó muchísimo la atención, era lo que yo quería estudiar. Y digamos el especialista, digamos la persona con la que contacté, el especialista con el que me podía formar, estaba aquí en la Universidad de Madrid, que es Carmen Gutiérrez, y entonces pues me ofreció hacer la tesis aquí, me vine a la Universidad Autónoma de Madrid y entre ella y Juan Francisco Gibaja del CSIC de la Milà i Fontanals de Barcelona, pues entre los dos me codirigieron la tesis y la presenté pues hace un par de años, en diciembre del 2022. Bueno, tenías muy claro tu parcela de investigación, ¿no? Lo que te apetecía realmente y has conseguido poner en funcionamiento, ¿no? Sí. Yo desde pequeña tenía claro que quería trabajar en la arqueología. También parte de culpa la tiene mi familia también, que siempre le ha gustado pues, la historia, las antigüedades y este tipo de cosas. Y nada, yo lo tenía claro desde el principio, que quería estudiar historia. Y visto a futuro, ¿en qué área te gustaría, o qué otra parcela que no hayas visto todavía, qué campo, en dónde te sientes más a gusto? Pues realmente todavía me queda mucho rodaje en el mundo de la traciología y yo me especialicé en industrialítica y en concretamente en herramientas de sílex, pero la traciología se puede aplicar a todo tipo de materiales, todo tipo de herramientas, en traciología en metal, traciología en hueso, en concha, es decir, pero también ya que tengo la oportunidad de trabajar en el CCHS, donde hay expertos de todas las disciplinas y además formando parte de un grupo de investigación interdisciplinar, como es el de Nacho, pues sí que es verdad que quiero empaparme y de hecho poco a poco lo voy haciendo del trabajo también que hacen los demás, ¿no? Y así también pues voy colaborando en cositas con compañeros de SIG, de Sistemas de Información Geográfica. También he hecho una mano cuando puedo a pues trabajos de 3D y todo este tipo de cosas. Bueno, muy completo, ¿no? Esa transversalidad también, aparte de la interdisciplinaridad. Hay que utilizar, ya que estamos ciencia. en un buen sitio, hay que utilizar todas las herramientas que nos dan. Estoy de acuerdo contigo. Y si no tengo mal la información, sois 4 mujeres y hay un chico, un hombre con vosotras. ¿Y todos tenéis el mismo cometido? Bueno, realmente hay más hombres también con nosotros. Quiero decir, aparte de Nacho, está también trabajando Carlos. Claro que él es técnico de SIG y se encarga también de gestionar base de datos y forma parte del equipo también de trabajo de Nacho. Y luego también está con nosotros ahora un estudiante de doctorado de Nacho que se llama Miguel, que está haciendo una estancia con nosotros. Y tenemos también a estudiantes que vienen o de Erasmus o algún voluntario. Por ejemplo, ahora está también colaborando con nosotros un estudiante que se llama Efren. O sea que si estamos más o menos, actualmente estamos un poco más equiparados. Sí, pero ya no solamente era por esa equidad, sino por ver el personal que conformaba el laboratorio. O sea que sois algunos más de los que figuran en la propia página web. Sí, lo que pasa es que como no es personal fijo también va cambiando. Entonces, pero sí. ¿Y tienes alguna especialización en concreto? ¿Nos podrías hacer un flash de tu vida diaria, tu vida cotidiana? ¿Qué haces? ¿Qué realizas? Bueno, pues realmente yo me incorporo al laboratorio hace relativamente poco, en octubre del 24, y entonces pues me encargo de gestionar pues el día a día del laboratorio y un poco pues mis funciones dependen de en qué situación se encuentre el proyecto en ese momento. Entonces ahora, por ejemplo, estamos procesando, inventariando todo el material que procede de la última campaña de excavación, porque el proyecto de Nacho tiene campañas de excavaciones en Tanzania, en el yacimiento del Dubái. Entonces ellos se traen el material de la excavación, lo analizamos, lo procesamos aquí en el laboratorio y luego hay que prepararlo para repatriarlo otra vez y devolverlo a Tanzania. Entonces ahora mismo estamos en ese proceso de inventariar, fotografiar todos los materiales, que básicamente son piedras y huesos fosilizados, y preparándolos pues eso para devolverlos. Ahora mismo estamos un poco con
esa función, ese cometido. Vale, o sea que es un poco más, tu trabajo es esa coordinación, pero el trabajo de gestión, lo que llamaríamos el trabajo de gabinete, ¿no? Lo que se hace en un laboratorio de arqueología, que está esa parte de registro, inventario, lo que es el siglado de las piezas. Eso ¿no? es. Me imagino que, bueno, los dibujos, el procesado después, digitalizado y demás, ¿no? Eso es, y tenemos un equipo interdisciplinar en el laboratorio, entonces pues hacemos tareas, pues aparte de, como he comentado con Carlos, tareas de sistemas de información geográfica, pues también tenemos equipos de escaneado 3D, subir toda la información a la base de datos, que es una base de datos completísima, que tiene información geográfica, fotografía, datos de análisis, modelos 3D. Entonces, pues un poco alimentar también con toda esa información. Vale, yo es que, fíjate, me había hecho una imagen de ti trabajando a pie de microscopio, ¿no? Analizando ahí, viendo huellas de uso, un poquito dedicadas a la traciología. Y yo pensaba que estabas especializada directamente en esa industria, no sé, lítica o ósea. Cuéntanos. Sí, yo me especialicé, hice la tesis en traciología, realmente en época un poco más reciente. Mi tesis era de un yacimiento de aquí de Madrid, de época calcolítica, que se llama Humanejos, en Parla. Entonces, bueno, pues es una industria lítica un poco distinta a la que tenemos en el lab, porque en el lab tenemos pues industria oldubayense y achelense, que son las primeras industrias fabricadas por los primeros homínidos. Y bueno, pues mi especialización realmente ya es pues el calcolítico, pues un 3000 a.C. y además en la península ibérica, que nada tiene que ver también con la industria que se hizo en África. Y sí, yo me especialicé en traciología, en el estudio de huellas de uso, para ver qué funcionalidad tenían estos útiles. Y bueno, pues la idea es seguir desarrollándome también en ese campo y poder aplicarlo en un futuro también a los materiales que están en el lab y bueno, y a ver qué tal O sea, que te veremos con el microscopio. Eso trabajando espero. algún día. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y trabajo de campo? ¿Has estado con él allí en alguno de los proyectos que lleva? Porque también trabaja en China, ¿no? Él está en África Oriental, sí, pero también en China. Eso es. Él, digamos, su proyecto se centra, que seguramente él lo explicaría mucho mejor que yo, porque ya te digo que yo me incorporé en octubre hace poco. De hecho, cuando me incorporé, ellos estaban en campaña de excavación, o sea que los vi 2 semanas después de incorporarme. Y todavía no he tenido la oportunidad de ir, pero me encantaría. Y efectivamente su proyecto trata de la expansión de los primeros homínidos, pues que salen del continente africano y se expanden por Asia y por Europa. Entonces sí que colabora, ha estado excavando en yacimientos en Asia. Lo que pasa que ahora pues se centra en Tanzania, en el yacimiento de Olduvai. Vale, pero me interesaba eso, la parte de si tú, como técnica aquí, ¿no? Mujer, y puedes participar en esas tareas de campo. Bueno, ya habrá lugar, ¿no? Que pues acabas de llegar. Eso es, más adelante. ya tendrás tiempo. ¿Y qué te iba a decir? Los materiales de abajo, los que analizáis, gestionáis, en su mayoría, ¿qué son? ¿Qué serían? ¿Cuarcitas, sílex? ¿Qué tenéis? Pues básicamente son cuarcitas y rocas volcánicas. Que es la materia prima que abunda ahí en Olduvai, en la garganta. Y bueno, y restos de fauna fosilizada, un proceso de fosilización y poco más. Luego hacen también, obviamente, tenemos dentro del equipo de trabajo hay especialistas también en estudios de suelo, en análisis tafonómicos y este tipo de análisis que también se hacen con los materiales. Pero nosotros principalmente en el laboratorio trabajamos con piedras, cuarcitas y rocas volcánicas y restos de fauna fosilizada. Vale, ¿y vais a formar algún tipo de colección de referencia? Ya tenemos también en el lab colecciones de referencia, además muy interesantes porque, ya digo, esto lo explica Nacho muchísimo, me da 1000 vueltas, muchísimo mejor que yo. Pero han creado colecciones experimentales de referencia de industria lítica, pues de industria lítica tallada, y además también muy interesante porque en su día, hace relativamente poco, antes de que yo me incorporara, estuvieron trabajando con monos capuchinos
para ver qué tipo de industria o cómo era la industria o cómo utilizaban ellos herramientas. Entonces tenemos, pues en el laboratorio tenemos colección de referencia elaborada por humanos modernos, actuales, por nosotros, pero también por monos capuchinos. Así que es muy interesante de ver. Fíjate, pues al hilo de lo experimental te iba precisamente a preguntar si hacíais esa arqueología experimental también con cosa lítica, a ver cómo se utilizaba, si esto, cómo se manga la pieza, si esto cómo se arroja, o sea, si esa otra parte de la experimentación, al margen de las réplicas 3D, que nos comentó tu compañera Ana Seisdedos, si también os dedicáis. Sí, ello. tenemos, bueno, aunque menos abundante, pero sí que, de hecho, bueno, una parte fundamental, sin la cual no se puede hacer traciología, es con el estudio de colecciones experimentales de referencia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, pues, digamos, replicamos los útiles que vemos en el registro arqueológico, los usamos de distinta manera y sobre distintas materias para ver experimentalmente qué características tienen las huellas de uso que se generan, porque no es lo mismo, digamos, las características de las huellas que se generan al cortar plantas que a cortar hueso. Digamos, los atributos son distintos. Entonces nosotros experimentalmente al microscopio podemos distinguir qué características producen una u otra materia y luego eso compararlo con las huellas que vemos en los materiales arqueológicos, ¿no? Entonces para eso sí que son necesarias, pues, colecciones de referencia amplísimas. Y aunque hay aquí, o sea, tenemos en el lab algunas piezas de uso experimentales, pero también lo suyo sería, pues, ir ampliando, ¿no? Pues, y tener también colecciones de referencia en varias materias primas, pues en cuarcita, porque son las que tenemos principalmente, pero también en rocas volcánicas, en siles, ¿no? Otro tipo de rocas. Claro, porque efectivamente no es lo mismo un útil para descarnar, no es lo mismo que desollar, no es lo mismo que cortar, que raer, claro. Claro, y tampoco es lo mismo el tipo de materia prima que utilices, que tampoco es lo mismo las huellas que se generan en una lasca de cuarcita que en una lasca de siles. Eso es muy interesante. Bueno, pues Cristina, ¿te gustaría añadir algo que nos hayamos dejado y que quisieras aportar, que consideres? Esto me apetece. Bueno, nada, ¿no? Daros las gracias y nada, que para lo que queráis, pues que podéis contar conmigo. Bueno, pues no, gracias a ti, ha sido un placer charlar contigo y darte las gracias por atreverte a asomarte a esta nueva sección. Muchas gracias. A ti. Enhorabuena. Llegamos al final de este episodio con una certeza y un reto. La certeza es que las ciencias sociales y las humanidades no ocupan un lugar periférico en los grandes desafíos de nuestro tiempo. Están en el centro de cuestiones tan decisivas como la democracia, la inclusión, la memoria, el patrimonio, la transformación digital o la transición ecológica. Y el reto consiste en reconocer, comunicar y demostrar mejor el valor que generan. Porque una sociedad que no entiende cómo se comportan sus instituciones, cómo evolucionan sus culturas o cómo toman decisiones las personas, es una sociedad que avanza con menos herramientas. Quizás durante años hemos preguntado a estas disciplinas qué podían aprender del modelo de innovación tecnológica. Hoy merece la pena dar la vuelta a la pregunta. ¿Qué puede aprender el conjunto del sistema científico de unas disciplinas que trabajan cada día con la complejidad humana, con la deliberación pública, con la cultura y con el cambio social? Porque transferir conocimiento no es solo mover información de un lugar a otro, es convertir el conocimiento en capacidad colectiva para comprender, decidir y actuar. Y al fin y al cabo, pocas innovaciones son tan importantes como esas. Esperemos que os haya gustado este episodio. Para el próximo preparamos nuevo material que esperamos os sorprenda y os agrade. Seguiremos dando a conocer el trabajo de investigación y técnico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, lo humano y lo social. Coordina este podcast y os habla Isabel Fernández, desde la Unidad de Divulgación, Edición Digital y Cultura Científica del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.